os dejo con Belén Luque, directora del Museo Diocesano de Jaca, y que, entre otros reconocimientos, cuenta con la Medalla al Mérito Civil que recientemente recibió de manos de Su Majestad el Rey Felipe VI. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias, Luis. Vamos a proceder a compartir la pantalla. Vamos a ver. Bueno, perfecto. Creo que... A ver. Bien, creo que ahora sí que estáis viendo todos lo que es un poquito la presentación. Bueno, y por supuesto, en primer lugar, pues quiero agradecer a Luis Lansac, a mi amigo Luis, su amable invitación para participar en esta jornada sobre arte románico de mujeres que dejaron huella. Desde esta Jaca fría y un poquito nevada, de decirles que esta mañana pues nos hemos levantado ya con el suelo un poquito blanco, así que bueno, nos ha llegado ya el invierno, aunque esperemos que las pistas de esquí también puedan abrir pronto. Bueno, y también me gustaría que dentro de esta crisis sanitaria y esta crisis económica tan tremenda, ¿no?, que nos rodea, pues esta charla sirva un poquito para que podamos salir por unos minutos de ella, evadirnos un poquito de todo ello y bueno, y sobre todo que bueno, pues que podamos viajar, en este caso, viajar al Aragón medieval para, bueno, pues para poder, como digo, salir de toda esta rutina, ¿no?, que tenemos un poquito. Decirles también que es para mí un honor compartir este ciclo, aunque sea este ciclo virtual, con la doctora Ana Isabel La Peña, una mujer a la que admiro en sus investigaciones, a la que admiro en toda su documentación y sobre todo además por la forma tan amena que tiene siempre de contar la historia, ¿no?, y que ustedes podrán ver en la conferencia que ella dará la próxima semana. Bueno, dicho lo cual, me ha tocado la suerte de hablarles a todos ustedes de la excepcional condesa Sancha Ramírez, pero voy a intentar no hablar solo de ella, sino que a través de la excepcional vida de esta infanta podamos conocer brevemente el papel de otras mujeres del Alto Aragón de los siglos XI y XII y de una élite social concreta, las reinas y las mujeres de la alta nobleza del Alto Aragón medieval. Dejaremos, por tanto, a un lado las campesinas, las villanas, las artesanas, las prostitutas, las barraganas, que evidentemente existieron y tenemos sus nombres en la documentación, pero cuyas interesantes vidas pues sobrepasarían con mucho los límites de esta intervención. Y por dos veces, y lo he hecho queriendo, al referirme a doña Sancha, he dicho excepcional vida y excepcional mujer, pero quizás a lo largo de esta pequeña intervención podamos ver que ni mucho menos doña Sancha fue la única mujer de su tiempo, querida y odiada a partes iguales por sus contemporáneos, y que quizás podamos ver también que dentro de su propia familia ella pudo aprender el ejemplo de otras mujeres excepcionales que poblaron el universo femenino de nuestra condesa. Nos basaremos para todo ello en los documentos medievales, porque en todos ellos percibimos un tono femenino. Y al analizar la presencia de estas mujeres en profundidad, veremos que ellas están en los documentos, están sus nombres y que además ellas tuvieron acento y voz propia en todas sus decisiones. Al acercarnos a los orígenes del Reino de Aragón, siempre ha llamado poderosamente la atención esta mujer singular, la condesa doña Sancha, retratada por los cronistas medievales como una mujer inteligente, hábil, intrigante, pero que en su vida privada se nos muestra como una persona familiar y afectuosa. Esta es la compleja personalidad de esta infanta de Aragón, hija de Ramiro I y educadora de reyes aragoneses. Esta es la grandeza de la famosa condesa doña Sancha, de la que la historia nos ha legado un importante mensaje, su sarcófago, como luego veremos. Hablar de doña Sancha Ramírez, infanta de Aragón y condesa viuda de Urgel, es complicado, puesto que tenemos que tener en cuenta que su vida pública ha llegado hasta nosotros con referencias indirectas y con bastantes lagunas. No obstante, los investigadores que se han ocupado en los últimos años de la vida de la condesa
han hecho que hoy en día comprendamos que ella fue una de las figuras claves para construir el perfil del naciente Reino de Aragón. La infanta doña Sancha, la tienen ahí marcada, yo creo que están viendo todos la presentación. La infanta doña Sancha nació en el año 1045 y fue fruto del matrimonio del rey Ramiro I con la hija de los condes de Bigorra, una mujer llamada Gisberga que tras ser bautizada se llamará Ermisenda y a la que el rey Ramiro I profesaba públicamente amor por su belleza. Esta profesión pública de Ramiro I por la belleza de la reina Ermisenda, es decir, de los padres de nuestra protagonista, nos puede llevar a pensar si esto es una excepción o una norma en el mundo del siglo XI. Y para poder comprobarlo, resulta muy interesante rastrear las cartas de esponsales, puesto que, a pesar de que el matrimonio en aquellos siglos altomedievales no dejaba de ser un contrato económico, pero podemos ver que en estas cartas de esponsales y en el espíritu de las ceremonias nupciales, todas ellas eran un canto a la novia. Uno de los más bellos cantos a la novia altomedievales es el que festejó la boda de Leodegundia, la hija de Ordoño I de León, que casó con un príncipe de Pamplona a mediados del siglo IX. El canto de bodas de la reina Leodegundia, conservado en el Códice de Roda, como que tienen en la imagen, es además el poema matrimonial con notación musical más antiguo conservado en Europa. Este poema se inicia: brote copioso raudal de dulces loas, tan dulces como los arpegios de la flauta. Batamos palmas, celebrando jubilosos a la excelsa hija de Ordoño, Leodegundia. Oh tú, hermosa soberana, que vivas feliz y que plazcas a Cristo, que poseas el reino que se te ha encomendado y que jamás triunfen sobre ti tus enemigos. A lo largo de todo este cántico, en ningún momento aparece el nombre del novio, del que de hecho todavía hoy en día no se sabe con seguridad, pero el de ella, el de Leodegundia, se repite constantemente. Además, es muy importante que, según el himno, lo primero a destacar en Leodegundia es su elocuencia, su erudición en letras y en los misterios sagrados. Podemos destacar, por tanto, que no se admira a esta princesa por su silencio y por su ignorancia, sino muy al contrario. Se le admira por su dominio de la palabra y se destacan en ella dos cualidades muy importantes: su cara, en la que resplandece la modestia, y su mano ordenadora, es decir, la buena gestión de Leodegundia. Este magnífico documento del siglo IX nos muestra, por tanto, una sociedad en la que las mujeres de las altas clases sociales están presentes en primer plano, y esta presencia la notamos también a mediados del siglo XI, cuando vivió nuestra condesa. De hecho, casi 2 siglos después de este canto de Leodegundia, que hemos dicho que era del siglo IX, se mantienen los elogios a las novias en la documentación. Es verdad que son más discretos, más jurídicos, menos poéticos, pero también se cantan a las novias en las llamadas cartas de arras, como la que el rey García Sánchez III de Pamplona, apodado el de Nájera, y que era hermano de nuestro rey Ramiro I, pues como digo, este García Sánchez de Nájera casó con Estefanía de Foix, que era la hermana de Ermisenda de Bigorra, la mujer de Ramiro I. Es decir, los dos hermanos, García Nájera y Ramiro I, se casaron respectivamente con 2 hermanas, con Ermisenda de Bigorra y con Estefanía de Foix. Pues bien, en esta carta de arras de Estefanía, la tía de nuestra doña Sancha, el rey García de Nájera firma su carta a la dulcísima, elegantísima y amantísima esposa suya Estefanía, consintiendo mi ánimo y el tuyo. Como vemos, por tanto, y lo mismo ocurre en la carta de arras que Ramiro I, en el año 1038, cuando se casa con Ermisenda, los padres de nuestra protagonista, por tanto, que también dota a su mujer por su honor y su belleza. Cuando nuestra doña Sancha viene al mundo, como hemos dicho, en 1045, dentro de este feliz matrimonio del rey Ramiro I y la bella Ermisenda, el matrimonio ya tenía un hijo, el infante heredero Sancho Ramírez, y el matrimonio se encontraba en una etapa de plena fecundidad tras 7 años de esterilidad de la reina.
Así que nacerá primero el infante heredero, luego en 1045 nuestra condesa doña Sancha. Al año siguiente, en 1046, vendrá otro hijo del matrimonio, el infante García, el que será el primer obispo de Jaca, y con los siguientes partos ocurre la primera tragedia que marcará la vida de la infanta doña Sancha, de nuestra protagonista, y es que su madre, la reina Ermesenda, muere en los primeros días de diciembre de 1049. Antes de avanzar un poquito más en la charla y mirando la diapositiva que ustedes tienen en la imagen, me gustaría que repasemos brevemente la descendencia del rey Ramiro I. Digo repasar porque ustedes la conocen perfectamente, pero sí que vamos a recordar un poquito a estos hijos de Ramiro I y, por tanto, hermanos de nuestra protagonista, de la condesa doña Sancha, porque los vamos a estar citando continuamente. Como les estaba diciendo, la unión de Ramiro I con la reina Ermesenda tarda varios años en dar sus frutos, quizás por la excesiva juventud de la reina cuando se concertaron los esponsales. Y por ello, Ramiro I buscó en otro lecho conseguir la descendencia para el reino y la encontró en Amuña de Barbenuta, de cuya unión nacerá el primer de los hijos de Ramiro I, que aunque nació fuera del matrimonio legítimo, pero fue reconocido plenamente por su padre, con todos los derechos, y como era habitual en la dinastía navarra, a este primer hijo, Ramiro I lo va a llamar conde, y de apellido, Sancho, y de apellido Ramírez. Su padre le dará el título de conde y, como digo, estuvo plenamente reconocido en la corte como uno más de los hijos legítimos. De hecho, este conde Sancho Ramírez gozó de la misma educación que cualquier otro infante real y es nombrado en los dos testamentos de su padre como uno más de sus hijos, donde dice que heredará si vuelve de la tierra de moros, ya que este conde Sancho Ramírez fue un gran guerrero y que viajó a Tierra Santa. El conde Sancho Ramírez ocupó algunas de las principales tenencias durante el reinado de su padre y de su hermano, y fue un gran mecenas de la ciudad de Jaca. De hecho, en su testamento, el conde Sancho Ramírez dejó dicho que quería ser enterrado en la iglesia de San Nicolás de Jaca. Tienen aquí el sepulcro de este conde, Sancho Ramírez, que custodiamos actualmente en el Museo Diocesano de Jaca. Como les dijo, este conde dejó dicho en su testamento que quería ser enterrado en la iglesia de San Nicolás de Jaca. Es una iglesia que no sabemos exactamente hoy en día dónde estuvo, que creemos que estaría en el entorno de la actual Plaza Ripa, es decir, en la cabecera de la catedral, y que creemos que fue absorbida por las ampliaciones que se le hicieron a la catedral. Pero lo que todavía tenemos hoy en día como testigo es que en la cabecera de la catedral, todavía hoy en día en Jaca, nace la calle de San Nicolás, una calle de origen medieval que debe su nombre, lógicamente, a esa iglesia de San Nicolás. Lo que tienen en la imagen es una fotografía de una casa actual en esa calle de San Nicolás y que para algunos investigadores esta portada de la casa sería quizás la portada de esa iglesia de San Nicolás. Este conde Sancho Ramírez, que tuvo una vida muy longeva, vivió más de 62 años, lo que para la época medieval pues es realmente una vida muy larga, porque nació antes de 1043 y falleció después de 1105 cuando hace testamento. Pero, sin embargo, como acabamos de ver, dentro del matrimonio oficial entre el rey Ramiro I y la reina Ermesenda, nace en 1043 el infante heredero, el futuro rey Sancho Ramírez. En 1045 nace nuestra protagonista, la condesa doña Sancha. Un año más tarde, posiblemente hacia 1046, nace infante García, el que será primer obispo de la ciudad de Jaca a partir de 1076, que fue una de sus grandes preocupaciones fue acrecentar el territorio de la diócesis de Jaca. Al principio, este infante García coayudó a su hermano, al rey Sancho Ramírez, en toda la labor de reforma y ordenación del clero jacetano, introdujo la canónica de San Agustín en la catedral de Jaca, pero parece que desde que fue nombrado también, ocupó también el cargo en el obispado de Pamplona, su ambición llegó a ser desmedida y se desvió de las órdenes de su hermano, y por ello en 1082 el rey le privará de ese obispado de Pamplona.
a favor de doña Sancha, como luego veremos. A partir de aquí comienzan enormes tensiones, como se pueden imaginar, entre este infante García y el propio rey Sancho Ramírez, que le va a amenazar con perder los ojos de su cabeza si no se sometía a las decisiones reales. Bueno, de este matrimonio también nacerá Urraca, de la que apenas hay rastro en la documentación y que cuando la documentación se refiere a ella aparece siempre vinculada al monasterio de Santa Cruz de la Serós. Y por último, el rey Ramiro I tiene otra hija, que es Teresa, que posiblemente nazca del segundo matrimonio de Ramiro I con esa mujer de nombre Inés. Esta Teresa, que es citada en el primer testamento de Ramiro I de 1059, si bien es cierto que es un testamento puesto en duda por los investigadores, pero en ese testamento se dice que Teresa estaba soltera y que había que buscarle un marido. Tradicionalmente se considera que Teresa finalmente casó con Guillermo, el conde de Provenza. Ante la posible pregunta de dónde nacieron todos estos hijos de Ramiro I, no podemos darle una respuesta segura, ya que no existía en aquellos tiempos de Ramiro I una capital estable donde las reinas acostumbraran a dar a luz. Y lo único que podemos es elucubrar que estos nacimientos se producirían posiblemente en algunas de esas sedes reales que había en aquel momento. La sede real de Jaca, la sede real de Bailo, la de Astorito, es actualmente Puente la Reina. El hecho de que la reina Ermesenda muriera marcará profundamente, se pueden imaginar, la vida de nuestra condesa, doña Sancha, y Ramiro I en ese momento queda con 4 o 5 hijos muy pequeños, de entre 8 años y alguna bebé quizás de días. En este punto debemos reflexionar sobre uno de los principales miedos de las mujeres de la Edad Media y del que, como vemos, no se escapaban ni siquiera las reinas, y era el miedo al parto, puesto que se pueden imaginar que un alto porcentaje de mujeres morían en esos partos en la Edad Media, morían directamente en el parto o a consecuencia de las hemorragias tras él. Así, conservamos testimonios documentales en el Aragón del siglo XI, en el momento en el que vivió nuestra condesa, que dejan constancia del miedo de las mujeres a morir en el parto. De hecho, por ejemplo, les puedo citar un documento del año 1098 en el que García Sanz, de Aragüés del Puerto, se dispone a cumplir una promesa que le había hecho a su mujer, Arrasabía, que cuando estaba embarazada le hizo una petición. No sabemos si porque Arrasabía notaba que algo iba mal durante la gestación o porque, como mujer precavida vale por 2, Arrasabía quiso dejar todo atado. Así le pidió que si Dios le daba un hijo varón y éste vivía, fuese donado a San Pedro de Siresa al servicio de Dios. Y si acaso ella muriese en el parto, que toda su herencia fuese donada con su hijo a este mencionado monasterio. Lo que queda claro en este documento es que Arrasabía tiene miedo a morir en el parto y miedo de lo que le pueda suceder a su hijo si el niño vive y ella no, y por ello dispone de todos sus bienes privativos para asegurar el futuro de ese niño, que podía ser incierto si, como era muy posible, al morir ella, el padre de ese niño se volvía a casar y tenía otros hijos. Y por otra parte, con la entrega al monasterio, Arrasabía se aseguraba que alguien, al menos, iba a rezar por su alma. Eso sí, es muy curioso que este documento no nos dice nada de qué ocurriría si en lugar de un niño naciera una niña. Quizás porque Arrasabía era consciente de que el destino de esa niña sería el matrimonio. Desde luego no tenemos datos para saber en qué condiciones se desarrollaban los partos en esta época. Sin embargo, sí que ya en 1050 hay un tratado atribuido a una mujer, Trótula de Ruggiero, que para muchos significa el nacimiento de la obstetricia en Occidente. Este tratado, el de Trótula de Ruggiero, fue ampliamente difundido por Europa durante los siglos siguientes a su elaboración y durante los cuales fue transcrito y traducido a varios idiomas e incluso a verso para facilitar su memorización, lo que nos habla del interés que suscitaba este tema del parto y la existencia de estas parteras que deseaban recibir su información. Porque durante la Alta Edad Media los partos eran cosa exclusiva de las mujeres y de hecho razones de índole moral aconsejaron, y así se refleja en los textos, que la naturaleza femenina y más en concreto sus órganos reproductores fueran vetados a la posible curiosidad malsana de médicos y cirujanos varones.
Bien, es cierto que en algunos casos las parturientas, sobre todo de la alta nobleza, sí fueron atendidas por hombres, pero eran una excepción, no eran la norma general. Y, de hecho, el caso más extremo es el del doctor Bert de Hamburgo, del siglo XVI, quien, convencido de que no podía estudiar el proceso del nacimiento si no lo presenciaba personalmente, decidió trasvestirse de mujer y asistir a un parto. Lo que ocurre es que el castigo ejemplar no tardó en producirse porque pillaron que era un hombre y fue quemado vivo en la hoguera. Como vemos, por tanto, el comienzo de la vida en la Edad Media se encuentra inmerso en un ámbito femenino, como vemos en la imagen. Las cámaras de parto eran exclusivamente universo de las mujeres y las profesionales, las parteras, detectaron su monopolio casi absoluto hasta el siglo XVI. Luego, el cuidado del recién nacido, la lactancia, estaba normalmente a cargo de la madre, aunque es verdad que hay indicios de que entre las clases altas se contrataban a nodrizas, que es lo que le pasaría a nuestros hijos del rey Ramiro I al quedar sin madre a tan corta edad, porque serían cuidados seguramente por varias nodrizas, puesto que el amamantamiento en la Edad Media debía prolongarse hasta los 3 años. Aunque me gustaría señalar que en el estado actual de los estudios sobre este tema, es verdad que las niñas salían peor paradas que los varones, porque el destete de las niñas altomedievales se producía antes. Así, tal y como legislaron las Cortes de Valladolid en 1351, las amas de crías debían amamantar a los niños varones hasta los 3 años, pero a las niñas, hembras, solo hasta los 2. Los documentos aragoneses de esta época atestiguan el nombre de varias nodrizas, como el que está recogido en el cartulario de San Juan de la Peña, que en 1048 una doña Sancha dona al monasterio de San Juan una heredad a la muerte de su nodriza, u otro documento de Íñigo López y su mujer Oneca, que contrataron a una nodriza para su hijo Fortuño. Datos, por tanto, que nos pueden estar hablando de una realidad general. Bueno, volviendo a nuestra protagonista, Sancha, a la muerte de su madre en el parto de una de sus hermanas, quiero decir, queda como una niña de apenas 5 o 6 años, sola, y que además no disfrutará del tiempo de su padre, que estaría ocupado en la conquista y la búsqueda de nuevas tierras que cultivar. Ante esta situación, el rey Ramiro I decidirá que la mejor opción para educar a su heredero, al infante Sancho Ramírez, y quizás también a todo el resto de los hermanos, será entregarlos al cuidado del poderoso Sancho Galíndez, señor del Valle de la Garcipollera, y de su esposa Urraca, en la imagen de Santa María de Iguaz, el que todos reconocen. De hecho, años después, el rey Sancho Ramírez recordará con cariño en un documento a su ayo Aitán, en un documento en el que dice que vos me criasteis. Esto fue una práctica habitual en la Edad Media, pues cuando se iniciaba la adolescencia, los hijos varones quedaban en manos del padre, que los entregaba a un señor para que completase su educación. Pero esto también ocurría con las chicas, con la parte femenina, con las jóvenes de la alta nobleza, como ocurrió con la propia Ermisenda, la madre de doña Sancha, y con su hermana Estefanía de Foix, tía de doña Sancha, que habían sido educadas por su tía, la condesa de Barcelona, Ermisenda de Carcasona. Así que ya vemos que había paridad para dar a los hijos a otros señores para que los educaran. Pero ¿hasta cuándo fue considerada niña nuestra condesa y cuándo podía casarse? Pues hay que tener en cuenta que la mayoría de edad no estaba fijada en los mismos años y que variaba mucho dependiendo de los reinos. Pero sí que podemos concluir que el derecho canónico mantuvo que durante la Baja Edad Media que la mayoría de edad se alcanzaba a los 12 años para las mujeres y a los 14 para los hombres, y esa era la edad mínima para poder casarse. De hecho, 13 años tenía nuestra infanta cuando su padre, el rey Ramiro I, se vio en la necesidad de asegurar la frontera y la expansión aragonesa en la zona oriental de Aragón, lo que aconsejaba a llegar a un pacto que le permitiera al rey de Aragón afirmar su soberanía sobre toda la zona de Ribagorza. Y así se hizo. En 1062 estaba firmado el pacto y un doble matrimonio entre doña Sancha y el conde Ermengol III de Urgel, y a su vez también el matrimonio entre el infante heredero Sancho Ramírez e Isabel de Urgel,
la hija del conde Ermengol. Es decir, los dos hermanos, Sancho y Sancha, se casaron con un padre y una hija respectivamente, y por tanto doña Sancha de un plumazo se convirtió en la suegra de su hermano. Imagínense si hubiera existido en aquel momento un Sálvame Deluxe, la cantidad de programas que habían llenado con este culebrón entre los hermanos, ¿no? Que una se convierte en la suegra de su hermano. Bueno, así que la infanta doña Sancha fue dada en matrimonio al conde Ermengol III de Urgel, ya mayor este conde para la época, porque tenía unos 30 años, además era viudo ya por varias veces, y a partir de este matrimonio, ella durante unos años queda abandonada, durante unos meses, queda abandonada para la historia, ¿no? De hecho, en los testamentos sucesivos de su padre, del rey Ramiro I, no se cita a doña Sancha, pero quizás no la citen porque ella ya había recibido su dote al casar con Ermengol. Ustedes se preguntarán cómo se organizaban los matrimonios de este momento. Bueno, pues como en los demás temas, apenas hay datos para saber si estaba regulado de alguna manera, cómo se preparaba, si había algún ritual específico, y máximo cuando es importante recordar que el papel de la Iglesia en estas cuestiones del matrimonio no tiene protagonismo hasta principios del siglo XII, cuando tras la Reforma Gregoriana sí que se impone ya celebrar el rito ante Iglesia, es decir, con una misa y bueno, pero no antes de esa fecha, ¿no? Lo que sí que parece evidente es que las ceremonias nupciales alto medievales debían contar con al menos 3 requisitos formales, requisitos que cumplió el matrimonio de nuestra condesa. Los requisitos serían, primero, que la mujer fuera entregada al matrimonio por los padres o por sus representantes como símbolo de su asentimiento a este matrimonio. En segundo lugar, que la ceremonia tuviera un carácter público para afianzar este carácter legítimo, era lo que se llamaba la fiesta de esponsales y que, como les digo ya, a finales del siglo XI o principios del siglo XII se tendrá que hacer ya con una misa, pero ya un poquito, en época un poquito posterior. Y el tercer requisito era que el marido entregara una dote a su mujer. También es frecuente que el marido haga la promesa de tener a su mujer con honor, lo que equivaldría a mantenerla económicamente de forma adecuada a su rango y a sus posibilidades y tratarla con respeto. Esto que se manifiesta claramente en las clases altas se puede hacer extensivo también a las clases más bajas, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en el Fuero Extenso de Jaca, del que luego hablaremos, en el que se establecen varios capítulos dedicados a legislar cómo el marido tenía que dotar a la mujer infanzona, pero también a la mujer franca o a la mujer villana, O sea que esto está regulado por la legislación. Como vemos, por tanto, uno de los requisitos importantes era la entrega de la dote, concepto que en los documentos muchas veces se emplea para definir los bienes que el marido entregaba a su mujer en el momento del matrimonio y que ella podría administrar como quisiera, aunque no vender, si había hijos, y que estos bienes le servirían de sustento en caso de viudedad o de repudio. Por ello se ponían por escrito para que ellas los pudieran reclamar en caso de incumplimiento. Esto, que es el concepto de dote, es lo que también posteriormente se llamarán arras. Y respecto a lo que nosotros entendemos como la dote, es decir, los bienes que los padres daban a la hija para casarse, en los documentos alto medievales muchas veces no se utiliza el término de dote, sino un término que a mí me parece precioso, y es que se llaman bienes que llegaron a ella desde su raíz, bienes raíces, ¿no? Me parece preciosa esta denominación. Bueno, y por supuesto, no solo se daba dote a una hija cuando iba a casarse, sino también, como ocurrió en el caso de doña Urraca, la hermana de doña Sancha, también se daban cuando una hija se iba a meter a un monasterio, se iba a meter monja, ¿no? Como digo, como ocurrió con doña Urraca, la hija de Ramiro I, la hermana de nuestra condesa. En el testamento de doña Urraca dice que dispone de los bienes que componían la dote que le había dado su padre y que había confirmado su hermano, y dispone de estos bienes muebles para repartirlos entre sus compañeras monjas para oraciones por su alma. Pero también dice que una parte de esos bienes se entreguen, y digo literalmente, a su mujer, doña Oria de Blancazo, que le había servido en la salud y en la enfermedad. No me digan que no es precioso, que nos suena esta fórmula del matrimonio, de la salud y en la enfermedad, ¿no?
y esto es lo que doña Urraca, la hermana de nuestra doña Sancha, dice de esa mujer que le había servido durante toda su vida, Oria de Blancazo. Bueno, nuestra doña Sancha, una vez casada con Ermengol, con su dote y con sus arras, vivirá al lado de su esposo, que en el año 1064, este conde Ermengol III, conquista la ciudad de Barbastro y pasará a gobernarla por encargo del rey Sancho Ramírez. Pero ya en 1065 el conde sale de Barbastro a continuar la conquista en las tierras de moros y cerca de Monzón, en una emboscada, encuentra la muerte. Así que nuestra condesa queda viuda con apenas 20 años y sin ninguna intención de volver a casarse. Esta condición de viuda de la condesa puede resultar interesante para tratar brevemente un tema fundamental y muy beneficioso para las viudas aragonesas de la Edad Media. El derecho de viudedad foral aragonesa, que ustedes saben sigue vigente en este pleno siglo XXI. De hecho, traigo aquí a colación un dicho medieval que nos habla de este importante derecho que tenían las viudas aragonesas. Este dicho medieval dice: de monja catalana y de casada valenciana, de moza navarra, pero de viuda aragonesa. El derecho vidual aragonés nació en el siglo XIII para proteger a las mujeres del Reino de Aragón y muy especialmente aquellas que ingresaban en la viudez sin descendencia, pero seguramente, aunque queda recogido en el siglo XIII, pues lo que estaría es recogiendo una tradición ya de los siglos XI y XII, ¿no? De la época de nuestra doña Sancha. Y esta institución de la viudedad foral se mantiene a lo largo de los siglos, hasta el punto de que las Cortes de Aragón se plantearon la posibilidad de abolir esta viudedad foral porque le achacaban la culpa de la crisis demográfica del reino, porque las viudas jóvenes se negaban a contraer un segundo matrimonio para no perder sus derechos. Así que, viuda, joven y sin ninguna intención de volver a casarse, doña Sancha volverá a vivir al reino de su hermano, Sancho Ramírez, al que estaba muy unido. Ella llegó a decir: Sancho no fue solo un hermano, sino un padre para mí, y yo cumplo fielmente lo que él me mande. Y ella se iniciará en la tarea de ocuparse y educar a su sobrino, al infante Pedro, futuro rey Pedro I de Aragón, hasta 1072, cuando en ese momento el rey Sancho Ramírez se case con su segunda esposa, con doña Felicia de Rusí. Como mujer inteligente que era, cuando la casa del rey ya tiene una nueva señora, a esta reina Felicia, la condesa doña Sancha optará por irse a vivir al monasterio de Santa Cruz de la Serós, y que lo tienen en la imagen, evidentemente, y procedió a planificar la donación al monasterio de los bienes que le había regalado su hermano. Ahora bien, doña Sancha nunca tomó los hábitos, no fue monja, sino que como viuda acomodada entró a vivir en el monasterio de Santa Cruz por varios motivos. Primero, porque este monasterio gozaba de patrocinio real, ya desde su padre, Ramiro I, que benefició al monasterio de Santa Cruz, al que donó importantes bienes para sostener un albergue y, de hecho, confió a su propia hija, a Urraca, para que profesara como monja en Santa Cruz. Cuando doña Sancha enviuda, se instala en este monasterio y se multiplicaron las donaciones que permitieron continuar las obras de esta maravillosa iglesia de Santa María, cuyas obras estarían en pleno auge cuando ella muera, en 1095. Y la segunda razón es porque este monasterio resultaría para doña Sancha un cómodo refugio familiar, porque ya hemos visto que aquí sí que estaba profesando como monja su hermana, doña Urraca, y quizás en él estuviera ya también Teresa, su hermana pequeña, que al quedar viuda del conde de Provenza, también se refugiaría en Santa Cruz. Aunque lamentablemente hoy en día, de todo el complejo monástico que sería Santa Cruz de la Serós, solo conservamos esta maravillosa iglesia de Santa María, y a pesar de las maravillosas investigaciones de la doctora Ana Isabel La Peña, pues todavía no sabemos con total certeza cómo pudo ser este monasterio, pero quizás sí que sería habitual que, como en otros conventos, en Santa Cruz de la Serós hubiera celdas a disposición de mujeres seglares que deseaban apartarse del mundo sin tomar los hábitos, como haría nuestra condesa doña Sancha, y que era una costumbre muy habitual entre las damas de la alta nobleza del mundo medieval.
Y desde esta posición privilegiada en Santa Cruz de la Serós y con un amplio patrimonio que le permitiría vivir holgadamente, comienza la etapa en la vida más apasionante de la vida de la condesa, que se convertirá en la socia más leal de su hermano el rey, el cual no se privó de encomendarle los principales puestos de gestión y de recursos como tenente. Ella se convertirá en la representante del rey, en la tenente en Sanúrbez, en Santa Cruz, en Atarés, en Siresa. De hecho, podemos decir que ella fue la verdadera aliada de su hermano en el proceso de consolidar Aragón bajo la autoridad papal, hasta el punto de que el propio Papa, a través de su legado, enviaba saludos a nuestra condesa en sus cartas. En las cartas que enviaba al rey, enviaba saludos a la condesa doña Sancha. A este respecto, debemos recordar que hacia 1070 el reino de Aragón ha sido profundamente convulsionado por los planes de europeización del rey Sancho Ramírez, quien a raíz de su viaje a Roma de 1068 inició un proceso de reorganización profunda del reino, una reorganización que pasó por aspectos fundamentales que ustedes conocen, como refundar la ciudad de Jaca y elevarlo al rango de capital del reino, acuñación de moneda, financiar la construcción de la catedral de Jaca y la introducción de la canónica agustiniana, la reorganización de los monasterios con la introducción del rito romano en San Juan de la Peña, por primera vez en la península ibérica, y la imposición del estilo de vida y la reforma de los monjes benedictinos cluniacenses, difusiones del arte románico, la peregrinación, o también favorecer la convivencia de los nuevos pobladores del reino, otorgando, entre otros, el fuero de Jaca de 1077. Y en todos estos aspectos, doña Sancha fue la más fiel aliada del rey. Ya que hemos citado el fuero, tienen en la imagen una de las copias visigóticas que se conservan en el ayuntamiento de Jaca, de este fuero de Jaca, pues ¿cómo recoge el fuero la situación de las mujeres medievales? Bueno, pues en esta sencilla pero fundamental carta de repoblación que otorga el rey Sancho Ramírez a la ciudad de Jaca, sí hay una breve pero fundamental mención de los derechos de las mujeres. Es el punto en el que se asegura la honra de la mujer, por el que se daba a la mujer la posibilidad de denunciar a su agresor, en caso de una violación, en un plazo de 3 días. Claro que no sé si era peor el remedio que la enfermedad, porque se obligaba a que el hombre que la hubiera violado reparara el daño por medio del matrimonio. Pero bueno, algo es algo. Al menos en el primer y en el segundo día, contando con testigos, podían denunciar. Todos ustedes saben que tras esta primera carta, tras este primer fuero, que es pequeño, es corto, me refiero, a lo largo del siglo XII el fuero se fue ampliando con otros capítulos más extensos. Es el llamado fuero extenso de Jaca, que se conserva, por ejemplo, en el libro de la cadena de la ciudad de Jaca, que tienen en la imagen, y en este fuero extenso son frecuentes las menciones a la protección de las mujeres. Por ejemplo, en el fuero extenso respecto a la dote, se establecen varios capítulos dedicados a legislar cómo hay que dotar, es decir, cómo el marido tiene que darle a la mujer, cuántos bienes o cómo tiene que darle los bienes a la mujer, a las infanzonas, a las francas, a las villanas. Y muy importante, también se recoge los medios que ellas tienen para reclamar esos bienes en el caso de que su marido no se las den. También en el fuero extenso se recoge la igualdad en la repartición de la herencia entre hijos e hijas, porque se apela a la sensatez materna para evitar que el padre cometa injusticias con los hijos por enfado o favoritismo, porque recoge el fuero que el padre posee la capacidad de mejorar, es decir, de darle más herencia a un hijo o a una hija, pero esta mejoría tiene que contar con el consentimiento de la madre. Es decir, la mujer, esa sensatez para que la herencia sea por igual. Y también en el fuero extenso se recogen cuestiones ya más curiosas, como el que una pelea entre 2 hombres, la pena se agrave si esa pelea se produce en presencia de una infanzona. Porque dice, al herir a otro hombre en presencia de la dama, el varón que tan mal obra no solo lesiona a quien causa el daño, sino que atenta gravemente contra el honor de la dona, forzándolo a ver aquello para lo que ella resulta inadmisible. De modo que para alcanzar el perdón de esta mujer, precisa realizar un ritual acompañado por otros 12 hombres que tengan tanta categoría como él.
Así, los 13 hombres han de besar el pie de la infanzona, suplicando el perdón por el mal hecho. Bueno, sí, como hemos visto, hasta 1082, la corte en Jaca, al lado de su hermano, del rey Sancho Ramírez, y Santa Cruz de las Serós, con sus hermanas, con Urraca y con Teresa, son los centros del vivir cotidiano de nuestra condesa. A partir de 1082, la condesa se embarca en la aventura de renovar el viejo monasterio ligado desde sus inicios al condado de Aragón, el monasterio de San Pedro de Siresa, que a partir de 1082 se convierte en Capilla Real de Aragón, lo que le permite que el rey decida quién preside esa comunidad. Y la presidencia de esa comunidad a partir de 1082, el rey se la entrega a ella, a Doña Sancha, que se anota la victoria de ser designada por el rey para presidir esta comunidad masculina frente a las pretensiones del infante García, el obispo, su hermano, el obispo García, que verá cómo Siresa se escapa de sus manos. Esta presidencia de San Pedro de Siresa, Doña Sancha no la abandonará hasta su muerte, porque también la ejercerá durante el reinado de su sobrino Pedro I, que la confirmará en este cargo. Así las cosas, la condesa Doña Sancha, en este 1082, con 37 años, ya mayor para su época y con sus hombres de confianza, se llega hasta San Pedro de Siresa, en el Valle de Hecho, en compañía de un sobrino de 9 años, el futuro Alfonso el Batallador, que en un privilegio de 1122 recordará con cariño que fue nutritus, fue criado en este monasterio de San Pedro de Siresa. Vemos, por tanto, cómo la influencia de Doña Sancha marca no solo el momento en el que ella vivió, sino ya lo que será el siglo XII aragonés de la mano del rey el Batallador. Y además, en estas mismas fechas, en las que preside la comunidad de Siresa, Doña Sancha verá cómo su poder va en aumento al ser designada también por el rey como administradora de los bienes del obispado de Pamplona, tal y como se confirma en un diploma de 1082. Cuidado, que Doña Sancha nunca fue obispa. Esto es una cosa que a veces se oye, pero que evidentemente no es cierto. Fue administradora, vamos, no es cierto porque no hubiera sido posible, fue administradora de los bienes de ese obispado. A este respecto debemos reflexionar que, si bien es cierto que respecto a la actuación femenina en el ámbito público del Aragón medieval hay pocos casos tan sobresalientes, es cierto, como el de Doña Sancha, pero los documentos reflejan que era más habitual de lo que pensamos que nuestras antepasadas altomedievales ocuparan puestos importantes y dispusieran con libertad de sus bienes. De hecho, el rey Sancho Ramírez, estoy convencida que era muy listo y no hubiera nombrado a su hermana administradora de la sede de Pamplona si eso hubiera provocado un escándalo entre los varones. Y así, en los documentos, podemos rastrear el nombre de otras mujeres con presencia activa en la sociedad de su momento, lo que nos indica que las mujeres en estas fechas tenían una cierta libertad de acción para donar, vender e incluso responder ante el rey a causa de un pleito. No sabemos si estaban casadas, solteras o viudas, pero lo que sí es cierto es que no necesitaban el permiso de nadie para actuar. Aunque también es cierto que si estaban casadas, lo normal fuera que realizaran todas estas operaciones de compra, venta o de donación al lado de sus maridos, conjuntamente con ellos. Pero eso no quiere decir que fuera imposible que lo hicieran de forma individual si las circunstancias lo requerían. De hecho, muchos documentos recogidos en los cartularios empiezan: yo, Miranda, os vendo a vosotros compradores. Yo, Andregoto Galdíndez, o yo, Gotina, a mí me place, bien dispuesta mi voluntad y con mi ánimo bien dispuesto. Me encanta. A mí me place, con mi ánimo bien dispuesto. Aunque pueda ser una fórmula retórica, es maravilloso oír a una mujer medieval, ¿no?, utilizar estos términos. Encontramos, de hecho, en los documentos mujeres que se muestran afanosas por comprar o roturar nuevas tierras, como la madre del abad Sancho de San Juan de la Peña, a la cual exime el rey Sancho Ramírez de pagar todo tributo y servidumbre de las adquisiciones que había hecho hasta el momento, pero el rey le advierte que en adelante no compre más heredades a los hombres tributarios del rey sin el consentimiento de éste.
era una compradora compulsiva, ¿no? Por lo que vemos. O mujeres que reciben donaciones directamente del rey, como la donación del rey Sancho Ramírez en 1066 a la señora doña Sancha, mujer del teniente de Senegüe, a la que el rey le entrega las casas con su heredad en la villa de Artaso. Y había también grandes señoras como Ermisenda de Barcelona o Ermisenda de Carcasona, la tía abuela de nuestra doña Sancha, que preside un juicio allá por el año 1000, todavía en presencia de su esposo, Ramón Borrell. Y es que vino al Palacio Condal, llegó una pobre mujer llamada Madrona, llorosa, y que pedía justicia porque su hermano había malgastado toda la herencia mientras ella estaba cautiva en Córdoba. Y la condesa Ermisenda dictó justicia y le dio la razón a Madrona. Bueno, volviendo a nuestra poderosa Sancha, cuando su queridísimo hermano, el rey Sancho Ramírez, muere, doña Sancha se siente sola. Tiene ya 50 años, en un mundo con una expectativa de vida que no llegaba a los 40, era ya mayorcísimo, y ella buscará refugio en su sobrino, Pedro I, el hombre que ella había arropado y criado desde niño. Y Pedro I le dio ese cobijo a su tía, la sentó a su lado en las audiencias y ordenó poner en los documentos que todo aquello que él mandaba lo hacía en presencia de la condesa doña Sancha, tía paterna mía. Finalmente, doña Sancha muere en 1097 y su cuerpo reposará en su querido monasterio de Santa Cruz de las Heros. Será ya el año 1555 cuando las monjas del monasterio benedictino de Santa Cruz de las Heros decidan instalarse en Jaca, en el mismo convento donde hoy en día todavía permanecen y tal y como sigue figurando en el escudo de entrada de su puerta, ¿no? Donde vemos ese recuerdo a Santa Cruz de las Heros. El traslado de la comunidad desde Santa Cruz de las Heros hasta Jaca se debió a distintos motivos. Primero, al mandato del rey Felipe II, luego al deseo de cumplir con las disposiciones del Concilio de Trento, que aconsejaban que los monasterios femeninos no estuvieran en parajes apartados, sino en ciudades más pobladas, y en tercer lugar, a la petición de los propios vecinos de Jaca, que pidieron al rey contar con un convento femenino en la ciudad en el que pudieran estudiar y educarse las niñas jóvenes de la ciudad. Por todos ellos motivos, en 1555 las benedictinas dejan Santa Cruz de las Heros y se trasladan a su monasterio actual en Jaca. Y será ya años más tarde, en 1622, en tiempos de la abadesa Jerónima Abarca, cuando se traslade a Jaca este magnífico sarcófago de piedra, el sarcófago de doña Sancha, con los restos de las hijas del rey Ramiro I. Porque, cuidado, dentro del sarcófago no está solo el cuerpo de doña Sancha, sino que como ustedes saben, en las investigaciones que se hicieron a los restos óseos del sarcófago, se encontraron restos de hasta 9 personas. Por tanto, están no solo la condesa doña Sancha, sino también su hermana, doña Teresa, también la otra hermana, doña Urraca. Las últimas investigaciones también dicen que dentro del sarcófago están los restos de Sancha de Aybar, la madre del rey Ramiro I, por tanto, la abuela de nuestra doña Sancha, también hay restos en el sarcófago, y también saben que se encontraron los restos de un bebé que no se sabe exactamente de quién es, pero sí que las investigaciones de los restos óseos de la condesa doña Sancha han dado como resultado que ella fue madre. Hasta ahora la historiografía siempre había dicho que no tuvo hijos, pero parece que está clarísimo que ella sí fue madre, sí tuvo un parto. Lo que ocurre es que no sabemos si ese niño o niña duró apenas horas o lamentablemente murió a los muy pocos días y por tanto no queda constancia en la documentación. Bueno, para trasladar esta magnífica pieza, este sarcófago a Jaca, desde Santa Cruz de las Heros, se construyó un arca de madera reforzada y se utilizó un sistema de rodillos para trasladar estos 15 kilómetros que separan Jaca desde Santa Cruz de las Heros y se tardó, se pueden imaginar, más de 4 días en trasladarlo. El hoy conocido como sarcófago de doña Sancha sigue en el monasterio de las benedictinas de Jaca,
desde hace años ya no está en la iglesia, que quizás alguno de ustedes lo vieran antes, el sarcófago en la iglesia. Desde hace unos 4 o 5 años ya no está en la iglesia, sino en esta sala que habilitaron las benedictinas para que se pudiera ver en toda su plenitud. Una sala en la que la rodean las pinturas murales procedentes de la cripta del monasterio, de la cripta de Santa María bajo tierra. El sarcófago mide unos 2 metros de largo y 65 centímetros de alto, y ya saben ustedes que está labrado en las 4 caras. El frente principal, que es el que tienen en la imagen, ven que se divide en 3 escenas de 3 figuras, cada una de ellas. Si nos fijamos en la escena central, bueno, la escena central la tienen aquí ampliada y ya saben que está presidida en el centro por una figura humana, aniñada, asexuada, que representaría el alma de Doña Sancha, desnuda, lógicamente, y dentro de una mandorla. Y a su lado, cogiendo esa mandorla, vemos a estos 2 ángeles con estos brazos tan fuertes y poderosos, ¿no? Y con estas alas desplegadas, que junto al hecho de que esta escena no está enmarcada bajo ningún arco, pues nos hace subrayar esa sensación de que esta alma de Doña Sancha está siendo elevada, ¿verdad? Esta ascensión del alma de Doña Sancha al cielo. Y en las enjutas del arco vemos estas águilas, la tienen aquí o a este otro lado, estas águilas en clara posible alusión al evangelista San Juan como autor del Apocalipsis, pues teniendo en cuenta el carácter funerario, ¿no?, de toda esta escena. Destacarles, por supuesto, estos finos pliegues, estos pliegues que transparentan con gran perfección, ¿no?, los cuerpos de los ángeles, que están trabajados de gran belleza. En la parte derecha, según tienen en la imagen, se representa a una mujer en el centro, identificada como posiblemente Doña Sancha, sentada en una silla de tijera, pues semejante a otras muchas obras aragonesas, como la lamentablemente desaparecida silla de San Ramón, o la silla que ven en el capitel del rey David y los músicos, o en otros documentos aragoneses, ¿no? Esa silla de tijera que viene del mundo curul romano. Y la figura central porta un libro en la mano que los autores interpretan como una alusión a la vida piadosa de la condesa. Y está acompañada a ambos lados por otras 2 mujeres, quizás podrían ser sus hermanas, Teresa y Urraca, situadas con dificultad, están aquí como encogidas y de hecho estas de menos tamaño, ¿no?, pues situadas, metidas un poco en ese espacio. Es evidente que este tipo de representación de una figura central, ¿no?, acompañado por otras 2 personajes, ya se venía utilizando desde antiguo para destacar la importancia precisamente de ese personaje principal, como tienen en el sarcófago de Junio Basso, de un sarcófago romano del siglo IV, ¿no?, donde tienen una escena muy parecida. Pero además esta representación en el contexto del Reino de Aragón se utiliza en muchas ocasiones. Tienen en la imagen ahora las llamadas actas del Concilio de Jaca, que en el centro y a mayor tamaño el rey Ramiro I, flanqueado por sus 2 hijos, Sancho Ramírez, el conde Sancho Ramírez y el rey Sancho Ramírez. Es decir, es una representación muy semejante, la figura central más grande y las otras 2 más pequeñas. Por eso quizás esta representación de Doña Sancha en el sarcófago acentúa el papel que Doña Sancha tuvo como una poderosa fuerza dentro de los círculos reales, totalmente involucrada en los asuntos de Estado, y se elige para representarla una forma de representación propia y utilizada por los reyes aragoneses. Y también es muy curioso cómo la escena en la parte inferior no termina en recto, como las otras escenas del sarcófago, sino que termina en esta forma festoneada, ¿no?, lo que da cierta dinamización al grupo y le dota de una viveza, ¿no?, a esta escena. De hecho, hay que pensar que esta es la única escena del sarcófago en la que la protagonista, Doña Sancha, aparece todavía viva. Y la tercera escena del frente del sarcófago, ya saben que es una escena eclesiástica. En ella aparecen 3 clérigos portando pues, los incensarios o un báculo, ¿no? Posiblemente el personaje central es un obispo porque tiene el báculo orientado hacia el exterior, mientras que si fuera un abad, el báculo estaría girado hacia dentro de él, porque el obispo ejerce su ministerio hacia el exterior, hacia la diócesis, mientras que el abad ejerce su ministerio hacia el interior, hacia el monasterio.
Por eso decimos que creemos que este es un obispo y posiblemente sería la representación del obispo Pedro, que sucedió al infante García en la sede de Jaca y que seguramente asistiría a los funerales de la propia condesa. Como podemos ver, al analizar este frente, en estas figuras, pues vemos las características de este llamado maestro del sarcófago de Doña Sancha, los plegados variados, estos cabellos tan característicos elaborados mediante espigas y alineados en forma de cuerdas alrededor de la cabeza, y sobre todo los rostros redondeados, mofletudos, y estos ojos almendrados, ¿no?, muy marcados, que son característicos de este maestro. Todas estas características de este maestro las vemos, por supuesto, en el sarcófago de Doña Sancha, que quizás sea su obra más importante, pero no la única, porque esas mismas características las podemos ver en el capitel de la Epifanía de Santa Cruz de la Serós, de la Cámara de Santa Cruz de la Serós, como tienen en la imagen, en el capitel de San Sixto de la portada sur de la Catedral de Jaca, o en el tímpano de la Adoración de los Reyes San Pedro el Viejo de Huesca. Y me parece interesante destacar que la disposición de las escenas en este frente principal del sarcófago puede quizás hacer alusión a las múltiples facetas en las que Sancha se movió y sobre las que ejerció su dominio y su poder: la esfera eclesiástica, San Pedro de Siresa, administradora de los bienes del obispado de Pamplona, y la esfera cortesana, en la que ella se movió pez en el agua, puesto que fue el instrumento más leal en la corte de su hermano. Los dos frentes menores ya saben que también están decorados, uno de ellos con la representación de estos maravillosos grifos, estos seres fantásticos que tienen la mitad inferior de su cuerpo con forma de león y la mitad superior con forma de águila. Ya saben que los grifos representarían la ascensión del alma del difunto al cielo, y el otro frente pequeño, el otro lado corto del sarcófago, tendría la representación de este crismón trinitario tan decorado, tan orlado, con imitación de perlas y de joyas, ¿verdad? Bueno, y la cara posterior del sarcófago tiene también tres escenas, también las tres escenas enmarcadas bajo arco. Tenemos este personaje que podría ser Sansón o David esquijarando al león, y luego a dos personajes combatiendo entre ellos. Si nos fijamos en detalle en estos personajes, vemos que desde luego son completamente distintos a los de la cara principal del sarcófago, ¿no? Vemos cómo tienen estas mandíbulas rectangulares, el pelo es completamente distinto. Eso sí, son mucho más cuadrangulares, son figuras mucho más angulosas, aunque es cierto que estas orlas decorativas pues son de gran belleza, ¿no? Realmente la representación de una lucha ecuestre en el sarcófago de una mujer pues es tremendamente extraña. Los investigadores han intentado dar distintas explicaciones. Para algunos sería la lucha entre un cristiano y un musulmán, porque identifican que este pliegue que aparece en el muslo de este caballero, pues identifican lo que para mí es un pliegue, pues que para ellos es una media luna y que por tanto sería un musulmán y que estaría representando pues esa lucha entre cristianos y musulmanes. Para otros, incluso como Ángel Canellas y Ángel San Vicente, se trataría la representación de San Mercurio de Capadocia, pero bueno, más recientemente se cree que esta lucha ecuestre en este sarcófago de Doña Sancha nos llevaría a pensar a un carácter simbólico. Sería la representación simbólica de la lucha entre el bien y el mal, esa lucha interna que todo cristiano tiene en su interior entre la humildad y la soberbia, el pecado y la virtud, ¿no? Reforzando así esta necesidad que todos tenemos de luchar contra el mal en nuestro interior. Pero además de este carácter simbólico o alegórico, desde luego también podríamos trasladarlo al momento histórico en el que vive Doña Sancha, y podría ser una alusión a la reconquista del Reino de Aragón, en el que ella, a pesar de ser mujer, también cumplió un papel fundamental, porque cuando su hermano estaba inmerso en esa reconquista, desde luego ella era la que regía el reino, ¿no? Las evidentes diferencias entre las dos caras del sepulcro, entre las dos caras principales, pues es evidente que nos hablan de dos talleres, dos manos distintas. Para Ricardo del Arco, desde luego, aceptaba que fueran dos talleres, pero consideraba que uno de los talleres había trabajado 50 años más tarde que el otro. Mientras que hoy en día los investigadores consideran que quizás los dos frentes del sarcófago, los 4 frentes, se realizarán a la vez.
por dos talleres distintos que mantienen su libertad y mantienen su independencia, pero que trabajarían a la vez, porque estos dos talleres ya se ven trabajando a la vez en otras obras como Santa Cruz de las Serós o San Pedro el Viejo de Huesca. Y según David Simon, los rasgos estilísticos del sarcófago nos permiten datarlo no a finales del siglo XI. Les recuerdo que ella muere en 1097, pues no sería la pieza de finales del siglo XI, sino ya de la segunda década del siglo XII, en época del rey Pedro I, porque Pedro I patrocinó la remodelación de Santa Cruz de las Serós hasta bien entrado el siglo XII, y puede ser que una vez bien avanzadas las obras de la iglesia, fuera entonces cuando Pedro I encargara la realización de este sepulcro. Por tanto, el sepulcro no solo sirve para contener los restos de doña Sancha, sino que en el más puro sentido de la palabra es un monumento conmemorativo, es un homenaje que Pedro I hace a su querida tía. El hecho de que Sancha merezca este reconocimiento subraya su talento y sus logros personales, pero también quizás refleje el papel en general que en la España de la Reconquista tuvieron las mujeres, e incluso llevándolo al extremo, el papel que estas grandes señoras ejercieron en la introducción del arte románico en España. Sirva como ejemplo la reina Doña Mayor de Navarra en San Martín de Fromista o Doña Urraca de León en San Isidro de León. Como hemos visto, por tanto, las mujeres cristianas jugaron un importantísimo papel en la repoblación de las tierras conquistadas. Las grandes señoras actuaron con autoridad moral y no se limitaron a ser meras espectadoras del tiempo en el que les tocó vivir, sino que mantuvieron una presencia potente en su tiempo. Y estas mujeres trabajaron codo con sus maridos, con sus hermanos, con sus padres, para construir las bases del naciente Reino de Aragón. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos la historia ha sido contada por hombres que han silenciado a estas mujeres de la historiografía. Pero si buscamos, ellas surgen con fuerza en la documentación, como lo hicieron en la vida pública de su tiempo y de la que es un maravilloso ejemplo nuestra querida condesa doña Sancha. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla y le paso ya la palabra, digamos, a Luis Lansac. Muchas gracias. Magnífica exposición, Belén. Nos has dejado a todos sin palabras porque estoy mirando el chat y la verdad es que muchas gracias, ha sido muy interesante. No hay más que parabienes. Se ve que a todo el mundo le ha resultado muy interesante. Preguntas y respuestas. Dolores Pelta, extraordinaria conferencia. Muy bien, oye, nos has dejado a todos sin palabras. Bien, dicho esto, pues quiero agradeceros a todos la buena acogida que nos habéis prestado y convocaros para el próximo día 10 a las 6 de la tarde, donde tendremos a la profesora Anabel La Peña, que sin duda pues nos pondrá en antecedentes del tema doña Petronila. Muchas gracias a todos, muchas gracias Belén y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros.